mi esposo, me escondió en la fiesta. Fue literal, me empujó detrás de una cortina. Dijo algo como quédate ahí. No llames la atención y cerró la tela con la violencia tranquila de quien cree que una mujer es un objeto que se coloca donde conviene. No conté las palabras, conté el gesto. Y entonces, una voz, otra presencia, atravesó la sala llena de luces y copas tintineantes, y vino directa hacia mí. Se detuvo frente a la cortina, tiró del borde, como quien abre un telón que revela algo que había querido ver durante años, y dijo, sin dejar espacio para la incredulidad, he estado buscándote. Fue una frase que cayó en mi pecho como una mano conocida. No era la que esperaba oír en ese momento, no en una gala de máscaras y corbatas, no con Fletcher al lado, con su sonrisa contenida, como si quisiera recordarle al mundo que yo le pertenecía. Esa mirada que me encontró, la de él, me atravesó con una claridad que no sentía desde mis veintipocos. Su perfume, un olor limonero y madera, me devolvió una juventud entera a noches de estudio, libros compartidos, promesas susurradas en una cafetería de la universidad. Y sin embargo, aquí estaba yo, detrás de una cortina, sosteniendo mi propio asombro. La sala se quedó muda por unos segundos, no por solemnidad. Por sorpresa, los invitados sabían de los triunfos de Fletcher, conocían su trayectoria, sus contratos, sus discursos sobre familia y compromiso, en los que siempre me nombraba como un adorno apropiado. Pero nadie conocía la historia que había quedado en las sombras. Nadie había visto los hilos invisibles que me sujetaban a las cuentas controladas, los silencios impuestos, la distancia que se hacía enorme en casa. Nadie, hasta ese momento, conocía la otra lengua que usaban mis ojos cuando no había nadie alrededor. Me llevé la mano al cuello, por reflejo. El anillo que llevaba era modesto, una esmeralda pequeña, fruto de una juventud que intenté enterrar bajo capas de responsabilidades y seguridad. Ese anillo había sido testigo de una decisión que me había marcado más que cualquier palabra de amor. Lo sabía Julián. Lo sabía él, porque ya no había justo instinto que ignorara menos. Y lo sabía Fletcher, porque la mantuve discreta, como si fuera una reliquia que no debía alumbrarse. Cuando Julián me miró, no había en sus ojos ni reproche ni juicio. Había reconocimiento. Había una pregunta sin formular. ¿Cómo has estado? Y en la tensión de la sala, con Fletcher conteniendo su rabia y con invitados que intercambiaban miradas curiosas, él me ofreció una tarjeta. No una tarjeta cualquiera, la suya, con el logo de la empresa que llevaba su apellido. La mano que la puso en la mía era un puente tendido, y por un instante pensé que podría cruzarlo. Antes de seguir, dime, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Es absurdo, lo sé, pero hay algo de consuelo en saber que no estás solo al otro lado. Escríbelo en los comentarios. Me ayudará a creer que estas palabras no caen en el vacío. Dije gracias de manera automática y Fletcher entrecerró los ojos como quien mide daños. Los fotógrafos aprovecharon el momento. Alguien captó la escena para una publicación que no tardaría en aparecer en la pantalla de mi teléfono. El brillo de los flashes me devolvió a la realidad. No estaba a solas con Julián, estaba en público, en un lugar donde cada gesto se convertía en noticia, donde cualquier fisura personal podía transformarse en rumor. Aún así, la forma en que Julián se detuvo frente a mí, la calma con la que pronunció esa frase, provocó una pequeña catástrofe íntima. Algo que llevaba años amortiguado se abrió de golpe. No fue solo el reencuentro, fue todo lo que venía detrás, una vida construida sobre decisiones que creí correctas en su momento, que obedecían a un tipo de protección que ahora se me antojaba prisión. Porque entonces, en la penumbra de mi memoria, volví a ver a Charles Blackwood, su mandíbula severa, su manera de hablar como quien dicta órdenes de vida. Era él quien había decidido que Julián y yo no podíamos estar juntos. Tu futuro es otra cosa, me dijo una tarde en la oficina, donde me recibió para comunicarme la noticia de su viaje, que no tenía nada que ver con la beca que me ofrecían ni con las promesas de trabajo. Su argumento fue una amenaza vestida de oportunidad: la familia, el apellido,
las puertas que cerraría si insistía. Para alguien como tú hay caminos que conviene tomar, me explicó. Tenía la autoridad que las puertas cerradas dan, y yo tenía la vulnerabilidad de quien no sabía cómo sostener su propio porvenir. Tenía 22 años, un bebé en mi vientre que no llegaría a nacer, y una decisión tomada bajo la presión de quienes abundaban en recursos y apellidos. No conté la historia en la gala, no lo podía. La gente confundía la verdad con una anécdota romántica. Qué giro tan dramático, ¿no? Nadie tenía que saber que, detrás del brillo, había una renuncia que se había cobrado su precio discretamente. Nadie tenía que saber que esa renuncia había sido pactada con llanto a solas, con promesas de un futuro que nunca llegó a ser mío. El recuerdo del embarazo venía en oleadas. A veces podía sentir la textura de ese primer descubrimiento. La sorpresa, el miedo, la idea de un hogar pequeño y ruidoso que dejé soñar por un tiempo. Pero la presión fue implacable. Piénsalo bien. Ahora no es el momento, me dijeron. Me convencieron de que sería mejor esperar por mi carrera, por la reputación. Me convencieron de que mi hijo, si es que llegaba a existir, merecía mejores condiciones. Y luego se lo llevaron de mí sin que pudiera sostenerlo en pérdida. Silencio, un agujero que la gente llamó tristeza y que la familia nombró con discreción. Al final, me casé con Fletcher. No fue un matrimonio con el drama de un pacto, fue una suma de razones en estabilidad, promesas de tranquilidad, la mano firme de alguien que sabía cómo manejar números y apariencias. Fletcher no se parecía a Charles en su modo de imponer. Era más sutil, tenía una sonrisa que vendía confianza, y, poco a poco, fue enseñándome los límites entre lo que podía decir y lo que debía callar. Empezaron las restricciones amables al control de las cuentas, advertencias sobre con quién podía hablar, consejos sobre cómo actuar en eventos, pequeñas normas que, con los años, se convirtieron en un espacio cada vez más estrecho. Al principio, lo llamé cuidado. Es para que no te pase nada, decía. Y yo lo aceptaba porque creía que el mundo era peligroso para quien no se protegía. Me hicieron sentir que ser cuidadosa era un deber, pero esa vigilancia progresiva no era por preocupación, era posesión. Me di cuenta de que mis opciones financieras eran supervisadas, que me enviaban resúmenes de gastos como quien vigila una caja fuerte, que mis amigas iban quedando en la distancia porque Fletcher sabía con quién prefería que me rodeara. Incluso mis viajes volvieron a ser planificados bajo un prisma que convertía el cariño en control. El vestido que elegí para la gala no fue una elección libre. Fletcher dijo que era apropiado, que no debía provocar comentarios y que mi imagen debía acompañar la suya. Lo recuerdo ahora aún, a tela azul oscuro, discreta, con una espalda que intuía más que mostraba. Antes de salir, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que devolvía la imagen. Había en mis ojos una mezcla de cansancio y aceptación. Esa noche, él se puso su traje más impecable. Yo me puse la máscara de la mujer que no pregunta demasiado. Y sin embargo, en medio de la música artificial y las conversaciones ensayadas, apareció Julian. No sé cómo supo de la gala. Supongo que una empresa como la suya tiene invitados en común, que los caminos de la ciudad se cruzan. Pero su llegada no fue casual. Él nos buscó y no lo hizo con la brusquedad del que reclama algo perdido. Lo hizo con la delicadeza de quien ha aprendido a esperar. Cuando mi Gillo he estado buscándote, no escuché celos ni reproche. Escuché una afirmación contenida, como si esas palabras se hubieran repetido en su cabeza durante décadas hasta que pudo pronunciarlas sin quebrarse. Después, a solas, fuimos a un rincón menos iluminado. No quise crear escena, simplemente necesitaba respuestas. Y él, en su paciencia, parecía dispuesto a dármelas si yo quería escucharlas. Me contó que no había superado lo que tuvimos, que había intentado seguir adelante, pero que había sentido la ausencia como una fisura que nunca cerró. Me habló de proyectos, de batallas empresariales, de pérdidas y de lecciones. Me entregó su tarjeta, si alguna vez quisieras hablar, con esa misma naturalidad que tenía su voz. Lo que no me dio fue presión,
No me ofreció soluciones que sonaran a rescate. Me ofreció una posibilidad de trabajo, apoyo, una puerta. No me ofreció la seguridad que Fletcher vendía. Me ofreció el respeto de quien reconoce que uno tiene que reconstruirse por sí mismo. Esa diferencia me golpeó como el aire fresco de una mañana en la que crees que podrás respirar otra vez. No había promesas rimbombantes. Había una compañía que buscaba a alguien para un puesto en el que, según me insinuó, mi experiencia funcionaría. Eres inteligente, dijo, tienes criterio. Si alguna vez quieres, aquí hay un lugar donde podrías ser solo tú. Esas palabras fueron un bálsamo y, al mismo tiempo, una amenaza, porque aceptar significaría reconocer que había vivido conformándome y no estaba segura de si podía soportar esa confusión. No hablé con Fletcher en ese instante. Él detectó la distancia. Lo vi en su gesto al tomar mi mano, como intentando recuperar una posesión. ¿Quién era ese hombre?, preguntó, con la calma afilada de quien no admite interrupciones a su pedestal. Dije una mentira pequeña a un conocido de la universidad. Lo que no dije fue que aquel conocido había sido el primer hombre que me vio sin adorno, que supo leer mis silencios y que había sido expulsado de mi vida por decisión de terceros cuando éramos jóvenes e ingenuos. La noche terminó con murmullos y con titulares que no tardarían en aparecer en redes. Subimos al coche. Fletcher habló poco, y su silencio quemaba más que cualquier grito. Yo, en la parte trasera, sostuve la tarjeta con manos que temblaban. El brillo metálico del logo me parecía ahora un mapa. ¿Era acaso ella la coordenada que necesitaba para salir? ¿O era una trampa más? ¿Un brillo nuevo para otra clase de entorpecimiento? Los días que siguieron fueron pequeñas batallas cotidianas. Fletcher se mostró molesto de un modo que no necesitó palabras duras. Cambió contraseñas en el sistema de casa. Negó presupuestos que antes aprobaba sin pensar. Y empezó a vigilar mis llamadas con la sutileza de quien se prepara para justificar cualquier acusación de conducta inapropiada. Mi teléfono recibió, sin saber de quién, mensajes que decían cosas como: «¿Y si no fueras tan abierta con la gente? Y ten cuidado con lo que aceptas». No eran amenazas abiertas, era la manera en que se controla sin manos que empujen. La manipulación se había sofisticado. Decidí quedar con Julian en un café discreto, lejos de las mesas de la ciudad donde yo acostumbraba a reunirme con amigas que ya no llamaba. Le pedí que fuera casual, que la reunión fuera como la que tuvimos cuando éramos jóvenes, y el tiempo parecía no caber en las manos. Él estuvo allí, puntual, con su abrigo y su gesto tranquilo. Había pasado el tiempo, pero no había borrado lo esencial. Su mirada fue la misma, franca, como si el pasado y el presente se saludaran con educación y sin aspavientos. En la cafetería hablamos de muchas cosas. Él me escuchó con paciencia. Le conté, por primera vez en años, lo del embarazo que desapareció, lo de la presión de la familia Blackwood, lo que me empujó a casarme con Fletcher. No busqué compasión, busqué explicar un hilo de vida que parecía inentendible desde el exterior. Julian no respondió con dramatismo, asintió como quien entiende perfectamente que algunas heridas no se curan con palabras, sino con tiempo y con actos. Me ofreció algo concreto, un puesto en su empresa, una posibilidad de trabajo que respetara mi ritmo y que no pretendiera salvarme. Si quieres empezar otra vez a mirar al frente, aquí hay un sitio, dijo. Le escuché y pensé en lo que implicaría eso en independencia económica. Tomar decisiones sin pedir permiso, recuperar mi correo personal y mis cuentas. Pensé en la libertad que supuestamente vendió Fletcher como una ventaja de ser su esposa y que, en realidad, había sido una jaula revestida de comodidades. No acepté en ese momento. No por orgullo, ni por temor a lo nuevo. Acepté que primero necesitaba entender si quería hacer algo que fuera para mí y no para satisfacer la culpa o la expectativa de alguien más. Julian lo entendió y me dejó el espacio. Me dio la tarjeta otra vez, esta vez con una nota pequeña en el reverso: «Cuando quieras, cuéntame qué necesitas». Fue un gesto sencillo, casi doméstico, que me enseñó que el cuidado no tiene por qué ser invasivo. Caminé de regreso a casa con la tarjeta en el bolsillo y la cabeza
llena de preguntas. Fletcher me recibió con una cena fría y un ¿cómo te fue?, que no quería respuesta honesta. Mi vida con él era un conjunto de normas y pequeñas humillaciones que me habían hecho aceptar que mi valor estaba en su aprobación. Cuando me vio con la tarjeta, su rostro se transformó de inmediato. No fue la sorpresa, fue la ira contenida. Preguntó por la identidad de ese hombre, y las palabras que siguieron eran una mezcla de reproche y cálculo. ¿Te ha ofrecido trabajo? ¿Le has dado tu número? Me defendí a medias, porque no quería encender una guerra en la que yo quedara en el campo de batalla de ambos. Entonces, Fletcher, con esa calma que siempre me asustó más que el ridículo, soltó una frase que me rompió la capa de incredulidad. No creas que la gente aparece por casualidad. La pronunció como quien apunta una lección aprendida. No sabía aún el alcance de lo que decía, pero había en su voz la confesión de alguien que había movido piezas para que la ausencia fuera total. Y en ese instante supe que la tarjeta de Julian no era solo una oportunidad, era un posible desencadenante que podría romper el orden impuesto. Esa noche dormí mal, no por la reunión con Julian, sino por la certeza de que mis movimientos ya no eran solo míos. Había alguien que había decidido regular mi vida con la brújula del control. No era la espectacular violencia de una película, era el control administrativo, el manejo de recursos, las pequeñas restricciones que terminaban por anular la posibilidad de decidir. Pensé en todas las veces que me había dicho que no merecía más, que no era momento. Pensé en cómo había aceptado una narrativa que no era la mía. Al día siguiente, la imagen del anillo me acompañó. Lo había guardado en un joyero pequeño que abrí con cuidado. La esmeralda brilló con la misma timidez que la de la juventud. La acaricié con el pulgar y volví a escuchar la voz de Julian en la cafetería en sí. ¿Alguna vez quieres hablar? Estoy aquí. No era una promesa de rescate, era una presencia posible. Había en mi interior una mezcla de gratitud y terror. Gratitud por haber sido vista por alguien que me había mirado, sin proyectar mis deberes sobre mí ante terror, porque ese gesto, aunque suave, abría un abanico de decisiones con consecuencias reales a mudarme de casa, cortar cordones económicos, enfrentar la mirada de quienes consideraban que un matrimonio aseguraba el honor de la familia. Cada acción tendría su precio, pero por primera vez desde hacía mucho tiempo sentí que el precio podría pagar por algo que mereciera mi libertad. Decidí, en silencio, comenzar a trazar un plan, no porque fuera un acto heroico, sino porque la idea de permanecer escondida detrás de una cortina en otra gala me resultaba insoportable. Comencé por pequeñas cosas, cambié mis contraseñas personales, empecé a anotar gastos por mi cuenta, volví a hablar con una amiga que había perdido contacto. Fueron pasos minúsculos, casi imperceptibles, para quien no los observaba desde la cercanía, pero gigantes para alguien que había aprendido la discreción como forma de supervivencia. Algunas noches, cuando no podía dormir, repasaba la voz de mi madre diciéndome que la vida era cuestión de adaptarse a la pérdida, a las renuncias, adaptarse a lo que te tocaba. Pero esa noche, mientras la ciudad respiraba fuera de mi ventana, entendí que adaptarse no tenía por qué significar renunciar a ser. Podía adaptarme a vivir con menos miedo, con más autonomía, aun cuando eso supusiera pagar costos. Y entonces llamé a Julian. Fue una llamada breve, sin dramatismos. Le dije que quería volver a hablar, que necesitaba tiempo para ordenar ideas, y le pedí que me diera un margen. Me contestó con la misma paciencia que había mostrado en la cafetería: tómate el tiempo que necesites. Aquí estaré. Colgué y sentí un alivio que era casi físico. No por él, por mí. No había aún una salida trágica ni una gran confrontación pública. Solo era el principio de desenredar una madeja que llevaba décadas enredada. Mientras tanto, Fletcher empezó a mostrarse más distante, como quien se prepara para una batalla que no quiere perder. Pagos que antes se aprobaban sin discusión comenzaron a necesitar su sello. Me habló
de futuros viajes de trabajo que no tendrían sentido si me quedaba en casa. Sus palabras se convirtieron en un ejercicio de control no violento. La economía de mi vida cotidiana pasó a ser un tablero en el que él movía piezas. Poco tiempo después de esa llamada recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una fotografía, yo, en la cafetería tomada desde el otro lado de la cristalera. No había algo explícito en la imagen, salvo la captura del momento más inocuo. Era un recordatorio. Lo soporté en silencio. Guardé la foto en un cajón y la apagué desde mi vida, como quien apaga una alarma que no quiere escuchar. Empecé a buscar asesoramiento, pero no me dejé llevar por el consejo de cualquiera. Hablé con una amiga de confianza que me escuchó sin dar recetas. Tienes que decidir tú, me dijo. Nadie puede decidir por ti. ¿Y qué era decidir? ¿Aceptar el puesto de Julian, quedarme y confrontar a Fletcher, o hacer algo intermedio? Cada elección era una brasa que podía quemar el tejido que me protegía, por frágil que fuera, pero la idea de volver a ocultarme detrás de una cortina me resultaba insoportable. No podía seguir siendo la sombra de mis propias decisiones. La tarjeta quedó en mi monedero desde entonces, como una promesa silenciosa. La miraba de vez en cuando, como quien mira una llave que no ha usado todavía. En las noches me preguntaba si era valentía lo que necesitaba, o simplemente una oportunidad para encontrarme de nuevo. ¿Qué clase de mujer sería si decidiría por sí misma? ¿Sería capaz de reconstruir una vida que, en muchos sentidos, había perdido sin saberlo? Había una certeza. No podía volver atrás. El gesto de Julian había removido algo que no podía quedarse en su lugar, y aunque no tenía todavía la forma de mi salida, entendí que la primera cosa que debía recuperar era la posibilidad de elegir. Fue entonces, sosteniendo la tarjeta en la mano, mientras la ciudad se encendía y se apagaba. Cuando tomé la primera decisión, consciente en no quedarme callada, no por el ruido, sino por mí. No quedarme callada se convirtió en una promesa privada que llevaba conmigo como una llave. Empecé por lo básico, por aquello que nadie pensaría que alguien tan visible como yo pudiera necesitar. Un lugar seguro para guardar cosas que fueran solo mías. Aparté de mi bolsillo la tarjeta con ese logo perfecto y la deslicé dentro de un sobre que escondí en un cajón. Abrí una libreta pequeña y empecé a anotar nombres. A Margaret, mi amiga de la universidad, que había vuelto a aparecer en noticias hace unos meses. David, un amigo que siempre tuvo una manera práctica de ayudar cuando las cosas se enredaban. Rebeca, que no conocía personalmente, pero de la que había oído hablar como la mano derecha de Julian. Escribí junto a cada nombre una tarea concreta: hablar con Margaret, pedir a David que rastreara la foto, ver si Rebeca podía facilitar una cita. Las pequeñas acciones fueron sumando hasta que me sorprendí, preparando una despedida silenciosa. No planeé una fuga mítica, no necesitaba salir corriendo, en medio de la noche, con nada más que el abrigo. Planeé lo esencial en mis documentos, fotos que no quería perder, algo de dinero en efectivo que había apartado en secreto durante meses. Todo lo demás lo dejé para después. Lo que me importaba era recuperar la posibilidad de decidir dónde poner el pie. Llamé a Margaret una tarde. Había algo de alivio en decir la palabra necesito en voz alta, y que alguien respondiera con disponibilidad. Quedamos en su piso, y mientras me servía un té, me miró como quien examina una herida sin dramatismo. No tienes que explicarme todo. Dime qué quieres que haga. Ese ofrecimiento, esencial y sin espectáculo, fue un bálsamo. Con Margaret contacté a un abogado de confianza. Voy a entrar en trámites. Ni receta, solo diré que elegir con calma a quien confías. Algo tan delicado cambia la sensación de vulnerabilidad por sensación de control. David apareció al cabo de unos días, con la quietud de quien siempre ha sido práctico. Nos vimos en su taller. Él le llama taller a lo que es su despacho, porque tiene mapas y cosas, y me mostró lo que había encontrado en un sobre con fotos, recibos, transferencias a empresas que no existían más que en papeles, y un nombre repetido
en varios libretos de contabilidad que coincidía con cuentas que había pertenecido al grupo de Fletcher. Me explicó con palabras sencillas lo que eso significaba en gastos que no cuadraban, pagos a terceros con motivos opacos. No quiso utilizar la palabra delito como un veredicto, prefirió decir anomalía y patrón. Ver esos papeles fue extraño. Por primera vez, el control de Fletcher tenía una cara, una cifra, una ruta. No eran solamente miradas y frases que me dejaban sin aliento. Eran pruebas de que alguien había diseñado una red para sostener una vida con apariencia impecable a costa de otra gente. No dije la palabra venganza. Nunca la sentí como motor. Lo que sentí fue algo más frío y práctico. La determinación de que mi vida no fuera una suma de movimientos controlados por la voluntad de otro. Con David y Margaret planificamos con cuidado. No en un sentido dramático, sino en uno de supervivencia adulta, asegurar cuentas, hablar con quien debía hablarse y, sobre todo, protegerme psicológicamente. Pedí algunas sesiones con una terapeuta. Fue la primera vez en años que escuché mi propia voz sin la interferencia de las interpretaciones de otros. Dije cosas que me avergonzaban en voz alta. Mi culpa, mi vergüenza por haber aceptado. Y la terapeuta me devolvió una frase que guardé: elegiste lo que creíste necesario en su momento. Ahora te quedan otros actos por elegir. Mientras trabajaba en ordenar mi vida privada, en el mundo exterior, la historia se movía con la lógica propia de los escándalos bien nutridos. Las fotos que me habían enviado terminaron en manos de alguien que no era yo. En un primer momento pensé en destruirlas, que no merecían la energía que me robaban. Pero luego comprendí que necesitaba evidencia no para castigar, sino para que aquello que había sido escondido tuviera un registro. Le entregué a David una copia de la fotografía y otros restos que habían llegado a mi buzón. Él se encargó de contrastar datos. Fue David el que me dijo, con una mezcla de resignación y decepción, que Fletcher había pagado servicios de vigilancia, no con la torpeza de alguien que actúa por celos, sino con la sistematicidad de quien compra lealtades y firmas. Hay un modus operandi, me dijo. No celebré ese descubrimiento, lo anoté como un hecho que me permitiría arrancar una historia de corrupción que no tendría que ver conmigo solo como víctima, sino con la forma en la que él utilizó recursos para mantener un ecosistema de control. Julian no se quedó en la tarjeta. Rebecca fue la que terminó contactándome por la discreción que su jefe deseaba preservar. Nos reunimos en un despacho casi tan sobrio como él, en decoración en tonos neutros. Plantaos, cuidados, una sensación contenida que parecía mirarme con respeto. Julian llevaba la misma calma, pero había un cambio en su cercanía. Ya no era solo personal, se había traducido en una estructura que podía acompañar con profesionalidad. Me ofrecieron formalmente una posición que no era caridad, ni rescate, en un rol, en una unidad que valoraba la sensibilidad y la experiencia y que pensaba en la reinvención profesional. No vamos a contarte cómo ser, dijo Rebecca en una conversación posterior. Vamos a ofrecerte retos en los que puedes ser. Las palabras no sonaban a billete, sino a posibilidad. Acepté con pausas y dudas. No fue un salto, sino una transición en días, a tiempo parcial, luego más responsabilidades, hasta que mi confianza empezó a traducirse en trabajo visible. Me pagaron con dignidad. No digo cifras ni hago promesas, digo que el gesto de recibir una nómina que no tenía ataduras fue una experiencia íntima, como volver a aprender a respirar por la nariz. Con cada decisión profesional recuperaba una porción de mí. Fletcher no se quedó quieto. Cuando notó que mis movimientos eran menos previsibles y que yo ya no era una extensión obediente de su seguridad, su comportamiento volcó la contención en tentativas de presión más abiertas. No hubo violencia física, pero sí una escalada de control en llamadas a horas intempestivas, preguntas sobre a quién veía y por qué, y la aparición de correos con amenazas veladas de demandas y reputación. Estas fueron, en muchas ocasiones,
armas que su experiencia en el mundo empresarial le permitió blandir con la elegancia de quien conoce los vericuetos del impacto mediático. Una crisis bien manejada no destruye, moldea, me dijo en una cena que fue un tribunal, en su voz la certeza de que la fama puede comprarse. No le tuve miedo a la fama, le tuve miedo a la parálisis que ella imponía. Sabía que, si Fletcher dirigía la narrativa, yo quedaría reducida a la anécdota. Por eso, cuando Rebeca me llamó, esta vez con una voz en la que escuché ritmo y decisión, y me dijo que habían encontrado irregularidades en algunas cuentas relacionadas con Fletcher, supe que algo Mayo RC movía. Les habían pedido por sus canales internos que miraran operaciones pasadas y pequeñas transferencias sospechosas. Rebeca me dijo que la discreción era clave, y yo comprendí que aquello ya no era un asunto privado, se trataba de desmontar un mecanismo. No fue un instante heroico, fue una suma de horas en las que abogados, contables y periodistas hicieron lo que les correspondía con la frialdad de las profesiones buscar hechos. Recibí llamadas de mi propia representación legal, me pidieron paciencia y me dijeron, con claridad, que no podían prometer nada. Me advirtieron sobre filtraciones, sobre tiempos, sobre la posibilidad de que las cosas se alargaran. Todo eso me pareció sensato. Ya no quería una resolución inmediata, quería procedimientos que se movieran con la verdad. Fletcher, al darse cuenta de que su red corría peligro de mostrarse, cambió su estrategia. Comenzó con amenazas jurídicas, con la intimación en la que me pedía que no contactara a gente de su entorno. Luego, las amenazas mutaron en intentos de desprestigio en correos anónimos que sugerían que yo había buscado lucrarme, clientes que recibían llamadas insinuando inestabilidad en mi persona. Fue una campaña de desgaste. Aún así, había evidencia en manos que no pertenecían a él. Había facturas que no cuadraban, transferencias a nombres que no eran empresas reales, contratos que daban fe de una red de pagos que eludían la transparencia. La gota que rompió el equilibrio fue un mediodía de lluvia. Fletcher llegó a casa con la calma de quien ha calculado cada paso. Intentó ponerme frente a un jurado improvisado. ¿Has hablado con su empresa?, preguntó, sin esperar respuesta. Le dije la verdad, en Boná, que había evaluado una oferta y que, por ahora, me mantenía prudente. En aquello bastó. Su rostro perdió el gesto perfectamente ajustado de marido de portada. Vi un destello de desesperación, como si la idea de que yo pudiera construir una vida independiente le quemara. Dijo frases largas sobre lo que le correspondía proteger del nombre, sobre su reputación, sobre las consecuencias si yo cruzaba ciertos límites. Al final, cuando pensé que la conversación se cerraba, dejó escapar una frase que llevaba mucho tiempo rondando nuestra casa. Créeme, nadie llega a tu vida por azar. Le miré con la serenidad que había aprendido a cultivar. Probablemente pagaste a alguien para asegurarte de que no me buscaran, dije. No fue una acusación, fue una constatación. Sus ojos se cerraron unos segundos, y la frialdad volvió con un tono más peligroso. Si quieres complicar las cosas, puedes intentarlo. No respondió con violencia, respondió con el arma que conocía mejor, a la red de contactos y dinero con la que creía manipular el mundo. Aquello me hizo más consciente de los riesgos, pero también me reafirmó que mi salida tenía que ser ordenada, no impulsiva. La investigación que se montó en torno a las cuentas de Fletcher tomó su propio curso. No voy a detallar procedimientos ni a decir qué ley se aplicó. Me limito a contar el impacto en nuestras vidas. Hubo llamadas de periodistas, algunas insistentes, otras respetuosas, que buscaban saber la verdad detrás de la fachada. Algunos amigos de mi círculo intentaron mantener una distancia prudente. Otros, con una generosidad que me conmovió, aparecieron sin alaraca para ofrecer su compañía práctica, un sofá donde quedarme si hacía falta, el uso de una cuenta ajena para empezar a cobrar, gente que me invitó a desayunos largos donde yo hablaba hasta quedarme sin voz. El día en que la policía vino a casa no fue como lo imaginaba en las películas, sin patio de vecinos, vociferando
ni cámaras afuera. Llegaron con papeles y la calma propia de quienes han actuado con instrucciones. Preguntaron por Fletcher. Me pidieron que permaneciera en un cuarto mientras cumplían una diligencia. No sentí la catástrofe que muchos hubieran imaginado. Sentí un remanso extraño, la certeza de que las cosas se movían porque alguien había hecho su trabajo. Cuando salí al salón, Fletcher ya no estaba. Alguien dejaba constancia de su ausencia, y eso fue un golpe frío. No fue una celebración, fue la constatación de que mis decisiones, las que había tomado en silencio durante años, habían cambiado algo en la trayectoria de nuestras vidas. Los días posteriores tuvieron la crudeza de lo real a las noticias. Las llamadas, la necesidad de responder a periodistas que buscaban titulares, hubo filtraciones, versiones sesgadas, perspectivas que pretendían convertir mi vida privada en espectáculo. En medio de eso, me enfrenté con una nueva tarea a definir límites. Podía contar la verdad de forma serena o dejar que la narración fuera hecha por otros. Elegí contar aquello que debía ser contado, la manipulación, el control de cuentas y movimientos, los pagos a terceros que no pertenecían a servicios legítimos. Pero también elegí no convertir mi dolor en espectáculo. Había un equilibrio entre transparencia y protección. Lo aprendí en la palabra que usé con una reportera. Mi historia no es una mercancía. Mientras todo esto sucedía, mi posición en la empresa de Julian fue consolidándose. Trabajé en proyectos que me exigían pensar, negociar, tomar decisiones sin pedir permiso. Fue algo paulatino y honestamente estuvo lleno de errores. Cometí fallos que pagué y luego aprendí. Cada error me enseñó a dejar de pedir aprobación. Mis compañeras y compañeros me vieron tropezar y eso tuvo una virtud inesperada. Humanizó mi nombre. No era la mujer escondida detrás de una cortina, era una profesional que enfrentaba retos con las manos sucias de trabajo. Julian estuvo presente, pero no como un caballero salvador. Estuvo como un socio de trabajo primero, y luego, con el tiempo, como alguien que compartía conversaciones largas y honestas. No hubo discursos grandilocuentes, hubo momentos cotidianos que me hicieron entender la diferencia entre alguien que cuida y alguien que posee. Lo vi atendiendo reuniones difíciles con una calma que no buscaba llamar la atención. Lo vi en su despacho hacer llamadas que no tenían nada que ver conmigo. Esas observaciones me fueron devolviendo la imagen de un hombre que actuaba por convicción, no por traumatismo. En lo personal, fui reconstruyéndome a trozos. Volví a retomar gustos que había abandonado, a pintar pequeñas acuarelas, leer novelas durante los fines de semana, salir a caminar sin consultar el reloj ni la agenda de alguien más. Empecé a sentir que el mundo era un espacio donde podía recuperar mi propio pulso. No todo fue fácil. Tuve noches de miedo, de dudas, de culpa, por haber permitido que la situación se prolongara tanto tiempo. Algunas noches pensé en todo lo que podría haber sido distinto si hubiera tenido más recursos o si hubiera sido más firme, pero después entendí que la historia de la vida no es una película con un reparto de mitos. Es una acumulación de decisiones, algunas valientes, otras cobardes, todas humanos. El proceso judicial no fue una venganza personal, fue el resultado de que, cuando la evidencia se presentó, las instituciones hicieron lo suyo. No escribo esto como un manual de fe en la justicia. Escribo esto como una narración personal de hechos que tuvieron consecuencia. Fletcher fue, en su momento, citado, y su presencia en medios cambió la percepción pública. Vi las portadas, y no voy a negar que hubo un sentimiento complejo, un alivio por la constancia de que había al menos una consecuencia. Culpa por la exposición, soledad por lo irreversible de ciertos gestos. La prensa hizo su trabajo, los investigadores el suyo, y yo tuve que aprender a mirar el circuito desde fuera, aceptando que la justicia no era un acto que sanara por sí solo. Después de meses, llegó la calma relativa. Mis cuentas se regularizaron y aprendí otra vez a pensar en dinero
sin la sensación de que era una moneda que alguien podía usar para comprar mi silencio. A nivel personal, la relación con Fletcher se transformó en algo que ya no tenía espacio para la convivencia. Él siguió su camino. Yo seguí el mío. Tomé la decisión de marcharme de la casa donde habíamos vivido. Fue un momento cargado de simbolismo, recoger en cajas lo que elegí conservar, dejar atrás cuadros que hablaban de una historia compartida y guardar aquellas cosas que representaban mis años de juventud y soledad. Fue una mudanza más sana que dramática, con amigos que me ayudaron sin preguntas de más. Con el tiempo, la vida profesional tomó un lugar restaurador. Me involucré en iniciativas dentro de la empresa que me permitieron ser mentora de otras mujeres que, como yo, habían sentido la presión de ceder. Diseñé, junto a otras, un programa de acompañamiento para quienes estaban en procesos de reinvención laboral, charlas, formación y redes de apoyo. No fue la botánica de una red de salvación, fue la construcción de puentes prácticos. Vi cómo otras mujeres encontraban, con pasos pequeños, la posibilidad de tomar decisiones por sí mismas. Eso me dio sentido. Nuestro reencuentro sentimental con Julian no fue un fenómeno climático que resolviera heridas. Fue una cosecha lenta, con conversaciones largas y sinceras, con límites claros y con la construcción de confianza día a día. Hablamos del pasado sin convertirlo en sentencia. Hablamos de lo que pudimos haber sido sin cargar de culpa lo que sucedió. Hubo sesiones en las que él escuchó cosas que le dolieron, aceptó que su familia había tenido un rol incómodo en el pasado, y mantuvo, respecto a su padre, una distancia emocional que le permitió ver la vida con otros ojos. Lo que construimos fue un querer con responsabilidad, un amor que no pensaba salvar sino acompañar. Llegó la primavera después de todo eso, y con ella una boda íntima que nadie hubiese descrito como un cuento perfecto, porque no lo fue. Fue una ceremonia pequeña, en la terraza de una casa vieja que conocíamos los dos, con pocas flores y gente que realmente importaba. El anillo que llevaba era la esmeralda de mi juventud, pero en un engastado nuevo, sencillo y resistente. No lo llevaba como prueba de una historia romántica, sino como recordatorio de una decisión que había marcado mi vida a la elección. Dije, sí, en presencia de quienes me habían visto fallar y volver a levantarme. No fue una coronación, fue un pacto de dos adultos que elegían caminar juntos. No creo en finales que lo arreglan todo. Sigo con mis días buenos y los malos, con la memoria de errores y la habilidad de reconocerme en cada nueva elección. Aún así, hay algo que cambió para siempre a la posibilidad de titular mi propia vida. No soy la mujer que quedó detrás de una cortina en una gala, ni la que fue definida por la reputación ajena. Soy la que, después de años de decisiones impuestas, decidió poner su propio nombre en la puerta. Si me preguntas ahora qué fue lo más difícil, diría que fue aprender a creer que tenía derecho a elegir sin sentir que debía pagar por mi pasado. Si me preguntas qué fue lo más liberador, diría que fue la sensación de que el mundo responde cuando, con paciencia y decisión, uno recurre a quienes saben y actúa con coherencia. No digo que todo sea perfecto, no lo es. Digo que la vida puede rehacerse y que el amor, cuando es verdadero, no coarta, sino que acompaña. Y si hay algo que quisiera dejar a quien escucha, es esto, a veces. La libertad no se presenta con gestos grandiosos, sino con una tarjeta dejada en la mano, que se convierte en una posibilidad, con una amiga que te prepara un té sin juzgar, con el paso de cambiar contraseñas y recuperar cuentas. La suma de esas acciones es la que finalmente te devuelve la opción de elegir. Si esta historia te ha tocado, si hay una parte de ti que reconoce el gesto de sentirse pequeña ante estructuras que intentan definirte, toma un momento para respirar. Busca una mano que te pueda ayudar a ordenar tu vida de forma práctica. No te prometo milagros, te prometo escucha y pasos posibles. Gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres escuchar otras historias de gente que decidió reescribir su vida, suscríbete al canal y mira las sugerencias que aparecen ahora. Nos ayudan a seguir compartiendo relatos que, como el mío,
nacen de la posibilidad de elegir